¿Vamos con el invitado? ¿Sí? Vamos con el invitado. Pensé que íbamos al móvil, por eso, perdón, Perdón, Vamos con el invitado. Hola, Daniel Zampone está con nosotros. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás? Javi? ¿Bien? ¿Todo bien? Bienvenido, gracias por estar acá. Buenas tardes. Quiero decir dos cosas. Una que es un amigo, ya hemos hablado varias veces con él. Él es muy didáctico al explicar todo sobre el mercado inmobiliario, además de ser un amigazo, por supuesto. Y además trajo facturas. Facturas para los de acá tendría que haber empezado al revés yo. Pero las facturas para comer. Sí, no, las otras facturas ya tenemos nosotros. Para pagar nosotros, mirá, están todos haciendo corazoncito atrás de cámara. Son los interesados estos tipos. Son tremendos. La verdad que siempre me tratan bárbaro. Es un placer traer. Sos un genio, gracias. Ahí siempre te felicito. Buena energía, buena onda. Así que eso se transmite. Es lo que tratamos de hacer acá en el canal de la ciudad. Bueno, mira, Andrea es muy interesada por el tema inmobiliario, sobre todo alquileres y demás también. Pero también queríamos hablar respecto de, Dani, a ver, estamos en un momento muy complicado del país, económicamente, fundamentalmente también. Pero a ver, ¿es negocio vender hoy un departamento? ¿O hay, como dicen acá en la ciudad de Buenos Aires, o es como dicen, hay un super stock de departamentos para vender? Javi, lo que planteás es correcto. Vos el mercado inmobiliario lo regula la oferta y la demanda. Vos tenés momentos para comprar, momentos para vender, momentos para entrar, momentos para salir. Por ejemplo, si vos en este momento lo que se llama operaciones encadenadas, vos estás vendiendo para comprar, yo te lo recomiendo porque vendés barato y comprás barato. Hoy el mercado está deprimido. Cuando el mercado está deprimido es momento de entrar, es momento de compra. Si vamos al ejemplo más reciente, te llevo al 2017, era momento de venta. ¿Por qué? Una de las variables son el tema de los créditos. Claro. Cuando vos tenés crédito, empuja mucho, suma mucho, entonces eso hace que al que vende lo favorece. El ejemplo típico es, vos tenías un dos ambientes, $120.000 en ese momento, lo publicamos en 120.000. Venía André y te hacía una oferta en 115, vos me decías, no, esperá, porque iba a venir alguien más cercano al precio. Hoy vos lo tenés en 120 y viene Andrea en 108 y me decís, escuchémosla, claro, negociemos. Son momentos que tiene el mercado es ondulante. Lo correcto es saber leerlo, como siempre recomiendo. Hay que tener un periodista amigo para que te cuente las noticias y un corredor inmobiliario que te vaya contando todas estas cosas, en qué momento vender, en qué momento invertir, en qué momento entrar, en qué momento salir. Y hay, por ejemplo, momentos del año en donde vos siempre contás que es mejor esperar y en otros momentos decir, este es el momento para vender, por la época del año, digo. ¿Esta es la época para vender, para comprar, para esperar, no sé, a marzo? ¿Cómo es? Qué buena pregunta, Javi. Yo tengo un observatorio inmobiliario. Por lo general, ¿qué te decía ese observatorio? Que octubre, noviembre y diciembre son los meses pico donde hay más operaciones de compraventa. ¿Qué está pasando? Nosotros lo que empezamos a observar es que cuando había elecciones presidenciales, sí, se enfriaba antes y después el mercado, porque no sabes para dónde vas. Claro. Bien, ¿qué dato negativo recogimos de este observatorio? Que cuando tenés legislativa empieza a pasar lo mismo. Se te enfría antes, se te enfría después y después la gente es como que se empieza a relajar. Eso me olvidé también el tema de las elecciones, claro, es importante. No es un tema menor, pero por desgracia, antes era cada 4 años, ahora es cada 2. Eso es por la incertidumbre económica que tenés. Al tener incertidumbre, acordate que se te enfría el mercado. Es decir, con esto de las elecciones más la situación, es conveniente esperar. A ver, Javi, hoy contémosle a la gente, del momento del siglo en donde estamos, el año pasado fue el peor. Si tomás como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuviste un poquito más de 18.000 operaciones de compraventa. Ajá. El año el peor había sido el anterior, mirá cómo venimos 2019, de una escalera hacia abajo, claro. 2019, que tuviste un poquito más de 33.000. Y vos me decís, pero bueno, ¿cuál es el piso? Tomá como referencia, mirá lo que te voy a decir, 2001... que hubo lío y hubo lío de verdad. Tuviste arriba de 50.000 operaciones. Un año tipo de 0 a 10, 8 puntos, es arriba de 60.000 operaciones. Entonces vos venís de 18.000. Si vos analizás el vaso hoy, medio vacío, medio lleno, lo comparás con el año pasado y vos me decís, che, vamos a estar arriba de 18.000. Bueno, ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, yo te diría que en un año tipo normal tenés que estar arriba de 60.000 operaciones. Claro. Y estamos muy lejos de eso. ¿Qué te empuja al que el mercado vaya bien o vaya mal? Hay variables, por ejemplo, que no se te mueva el dólar, por ejemplo, que no tengas cepo y, por ejemplo, que tengas crédito. La frutilla de la torta negativa que tuviste en los últimos años fue la pandemia. Vos desde el 2018, segundo semestre del 2018 para acá, ves una escalera descendente. ¿Qué te empezó a pasar? Se te empezó a mover el dólar. Cuando se mueve el dólar, la gente se asusta.
Cuando la gente se asusta, ¿qué hacen? Vos cuando te asustás Retrae. te quedás duro, te Sí. quedás firme. ¿Qué haces? Los dólares los pones abajo del colchón para ver qué va a pasar. El cepo y la falta de crédito son tres variables muy complicadas. Si a eso le sumas que tuviste pandemia, te encerraron no sé cuántos meses, bueno, fue una bomba explosiva. A eso sumale que en el medio de esa bomba explosiva sacaste la ley de alquileres. Bueno, Sí. hiciste un cóctel complicadísimo. Bueno, hoy donde estamos, un poquito menos mal que el año pasado, estamos en el punto ideal o cerca del punto ideal, no. Y si vos me decís cuál sería la luz del túnel o si me das la varita mágica, vos me decís, bueno, pedí un deseo y créditos. El crédito es el camino correcto para que el inquilino pase a ser propietario. Yo lo que hago es, en mi observatorio inmobiliario que mido Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, medirlo con otros países. ¿Qué es lo que pasa en los lugares desarrollados del mercado inmobiliario cuando se mueve? ¿Por qué el inquilino se le hace más fácil llegar a la vivienda que acá? Y después vas a la madre de todos los problemas, que Javi, esto lo hemos hablado años atrás, que es la inflación. Tal cual. Claro. Cuando vos tenés 38 meses que viene perdiendo tu salario con la inflación, no tenés a veces continuidad laboral, no tenés crédito, bueno, es un cóctel terrible. Es verdad. Entonces, ahí el mercado inmobiliario tiene una lógica. Si vos lo estudiás, tiene lógica. Y para entender el presente tenés que ir al pasado inmediato. Entonces, vos vas viendo todas estas acciones que se van haciendo y está bien que el mercado esté así, es lógico. Vos vas a 500 kilómetros por hora en la ruta y en algún momento se te cruza un mosquito y vas a tener un accidente. Claro, bueno, por eso las palabras del ministro son medio engañosas, ¿no? Porque en este sentido sabemos que el peso no está valiendo lo mismo de ninguna manera que No, hace un y año el dólar atrás. sube, así Y el que dólar eso sube. es una Entonces, devaluación. Claro, ¿no? claro, es una devaluación encubierta, porque esto es así, lo vemos todos los meses cuando tenemos que ir a pagar. Correcto. Y Andrea, charlando con un colega de ustedes la vez pasada, me decía, se enojaba con el ladrillo que estaba dolarizado. Me Sí. dice, la culpa es del ladrillo donde vos matás al mensajero. Y yo le contaba y le explicaba que lo mismo, para entender el presente tenés que ir al pasado. Y me lleva a 4 de junio del 75. Ustedes no habían nacido todavía. Yo sí. Pero, ¿qué pasó? El famoso Rodrigazo, 180% de inflación. Eso deriva a Claro. Martínez de Oz, 400% de inflación. ¿Pero vos querés que puede pasar eso otra vez? No, yo lo que te digo No, es... te pregunto para desde lo que déjame- ven ustedes del mercado inmobiliario. Pará, ustedes tienen un pulso, digamos, económico muy especial y muy particular, que Sí. es de un sector que está muy ligado a, obviamente, la economía, a la inflación, Sí. a la devaluación, al peso y al dólar. De Correcto. vuelta. Vos para entender, déjame completar la pregunta, Andrea. No te quiero meter en problemas, No, simplemente- no, al contrario, no, te la voy a contestar. Vos para entender el mercado tenés que entender la economía y la política. Si vos separás del mercado inmobiliario economía y política, está sonado porque no entendés lo que va pasando. Y acá voy a lo de Andrea, del dólar, inflación y qué fue Devaluación, claro. qué estuvo pasando. Ella tocaba el tema de devaluación. Vos a fines de los 70 ves las primeras propiedades publicadas en dólares. Entonces vos decís, ¿pero por qué se dolarizó? ¿Qué estuvo pasando? Y te llevo, final de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, Sí. los aliados arman el Fondo Monetario para equilibrar la economía. ¿Cuál era una de las monedas de referencia que tomaron? Mirá, ¿cuándo te estoy llevando? ¿No? 44, 45. Una de las monedas de referencia era el peso argentino. Vos hasta ese momento hacías un comparable con Estados Unidos y te daba igual, un poquito menos, un poquito arriba de inflación. Y cuando se crea el Fondo Monetario, una de las monedas de referencia era el peso argentino. Del peso del 44 para acá, vos comprabas, yo te regalaba 42.400 pesos, a vos y a Andrea. Y les decía a los dos que nos íbamos a juntar en el 2021 en el estudio del Canal de la Ciudad. Vos me decías, Dani, yo esos pesos los voy a guardar abajo del colchón, y Andrea me decía, yo los voy a guardar, pero con la única salvedad que voy a comprar dólares. Andrea compraba 10.000 dólares en ese momento. Volvemos al 2021, nos encontramos en el Canal de la Ciudad. Yo le pregunto a Andrea cuánta plata tiene. Andrea me dice, tengo 10.000 dólares. Te pregunto a vos, ¿cuántos pesos tenés? Me decís, no tengo pesos. Nosotros te preguntamos, ¿qué te lo gastaste, Javi? No, tengo centavos. Por las distintas Claro, devaluaciones. devaluaciones. Entonces, para entender después ley de alquileres, por qué alguien no llega a pagar el alquiler o no puede ser propietario, tenés que entender toda esa sucesión de cadena de errores, de horrores que pasó en la economía. Entonces, tenés que atar la economía y la política cuando antes estábamos hablando qué pasa cuando hay elecciones. Sí. Bueno, mirá el mercado, como lo sensible que es, que se enfría. Antes se enfriaba cada 4 años, ahora se Claro. enfría cada 2. ¿Por qué? ¿Está loca la gente? No, yo la entiendo. Porque no sabes para dónde vas.
Porque viene un gobierno, vas para la derecha, viene otro gobierno, vas para la izquierda, viene otro gobierno, vas para el medio, viene otro gobierno, te saca una ley, viene otro gobierno, te la saca. ¿Qué te genera eso? Incertidumbre. El ABC de un inversionista, cuando vos llamás a los inversionistas, lo primero que te piden es seguridad jurídica y proyección. El otro día estaba hablando con yo lo que genero acá es desarrollos también, me dedico a construir. Bien, hablo con distintos desarrollistas de Latinoamérica. Hablaba con un muchacho de Paraguay. Le digo, ¿vos traerías el dinero acá? Y me dice, tengo un 4 o un 5% anual de inflación. Claro, no. Y tengo previsibilidad y continuidad. Me dice, ¿cómo querés que vaya allá? Claro, la Argentina no. Cuando el año pasado estábamos en plena pandemia, tengo una colega Bogotá-Colombia. Cuando salió, ¿viste el DNU que no se podía indexar Sí. ¿cómo es? Y pagar el inquilino si quería, no te pagaba la Exacto. actualización y yo qué sé. Charlo con esta colega, yo siempre cuando sale una noticia chequeo con distintas partes del mundo a ver qué pasa en otros mercados. A ver si nosotros estamos locos, estamos bien, para dónde va. Ella me dice, no, nosotros no tenemos que sacar ese DNU porque tenemos inflación de un dígito y los contratos de alquiler son un año. Entonces no tenemos esos problemas. Entonces, cuando vos empezás a ver al mundo para dónde va y lo que nos pasa, y no es de esta gestión, podemos ir gestiones para atrás. Cuando yo, la vez pasada, un colega de usted le decía, bueno, el problema es la inflación. Me decía, no, pero vos me das un problema muy complejo. No, ¿qué problema complejo? Donde nuestros vecinos lo solucionaron. Yo le di el ejemplo, 2019, sumé Chile, Bolivia y Brasil. Te vuelvo a repetir, Chile, Bolivia y Brasil. Sumé la inflación de los tres. 7,95, Javi. No, sí, la no, nuestra ni- arriba del 50. Ni quiero saberlo más. Entonces, cuando empezás a leer todas estas cosas, entendés por qué hoy estamos como estamos. Y te vuelvo a decir lo mismo, vos me decís, esta gestión no, vamos gestiones para atrás. Cuando empezaste el siglo, vos tenías un déficit habitacional de 2 millones de viviendas. Hoy el déficit es de 3 millones. Entonces, ¿qué hacen los mercados desarrollados? Tenés que buscar un socio. ¿Quién es el socio? El privado. Bueno, ¿qué tenés que hacer para atraer ese privado? Este constructor de Paraguay, ¿qué tenés que hacer? Darle previsibilidad y contención. Y garantías de... gar- Claro, exactamente. Bueno, Exactamente. eso es el ABC que buscan los inversores a la hora de venir. Vos lo que estás haciendo hoy, hiciste antes y antes, lo que menos le das es previsibilidad. ¿Qué nos pasa a nosotros, al ciudadano de a pie? Te vienen las elecciones y te frenás. Claro. Tenés que cambiar Claro. el auto. ¿Vos lo cambiás hoy? No sé, va. ¿Qué- Depende. ¿Ves? Ahí está. La ahí está, duda, Javi, bueno, ahí está, la duda es complicada. Es la Sí, duda. sí, Vos sí. me tendrías que decir, sí, Dani, ¿sabés qué? Tengo la plata, O quiero no. cambiar, generás trabajo, la fábrica que hace el auto, la concesionaria. Pero mirá lo primero que te salió. No sé. Bueno, imagínate una casa que es una inversión de las más importantes que haces en tu vida, por eso es algo tan estresante. Bueno, con este modelo de incertidumbre, ¿te mudás, no te mudás? Entonces te frenás. ¿Qué pasa? Dejan pasar las elecciones, se tranquiliza un poco y ahí se vuelve a activar un poquitito. Claro, bueno, es lo que repetimos siempre, ¿no? Que siempre vemos al país, los que tenemos memoria y los que lo hemos vivido, que siempre tenemos como ciclos de la misma historia, ¿no? Entonces aquel que desea tener un departamento propio se ve en la misma encrucijada. Mirá, Andrea, te Es lo voy a el- contestar con números. Vos antes los ciclos eran de 8 años. Ahora los ciclos se acortaron a 4. Y vos, si eras propietario en los 90, para recuperar esa inversión estabas entre 11 y 12 años. Hoy, Sí. para recuperar esa inversión, estás arriba de 30 años. Entonces, volvemos a lo mismo. Vos, Javier, invertís a la hora de... Y se te empieza a llenar la cabeza de preguntas de si hago o no lo hago. Entonces, ¿qué le tenés que hacer a Javier para que invierta? Dale previsibilidad, dale seguridad jurídica, Tal cual. contenelo y decirle, mira, Javi, vamos para allá los próximos años. Y sea cual sea, yo a veces envidio otros países, porque sea cual sea la ideología, vos económicamente vas No, para el mismo totalmente. lado. Bueno, Chile. Chile, por ejemplo, que cambia de presidente de uno a otro Claro. y la economía más o menos siempre va por el mismo carril. Se puede ir un poquito más acá, más al otro lado, pero siempre más o menos va por ese carril y cambian los gobiernos. Ahora te iba a preguntar, porque Andrea muchas veces pregunta, y eso también está bueno, el tema de alquileres. ¿Cómo está la situación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se va a sostener hasta cuándo? Los inquilinos no pueden pagar los aumentos. Los Ahí tenés propietarios... que acordar con el propietario Claro. y la buena voluntad de cada uno, ¿no? Y el Correcto. Cuando no propietario está la que inmobiliaria de por medio. necesita incrementarlo por distintos motivos. Sí, Javi, lo que hablábamos antes, la oferta y la demanda. Vos, el Estado no te puede proveer la vivienda. Perfecto, vas al privado. ¿El privado quién es? Sos vos que tenés tu casa y tenés un monoambiente que decís, Dani, alquílamelo para que empuje mi sueldo. ¿Está bien?
Bueno, con toda la imprevisibilidad que te dieron, ley de alquileres y todo el movimiento que te dieron, hubo mucha gente que vino y me dijo, Dani, vendelo, emigro a otros mercados o empiezo a jugar a otra cosa. ¿Qué pasó? Si Andrea es inquilina, la ley de la oferta y la demanda, al haber menos oferta, el precio sube. Entonces, cada vez tenés menos producto, Andrea, que es inquilina, cada vez está peor, y el problema es que yo desde muchos medios de comunicación, no a ustedes, pero otros, escuché la guerra propietarios-inquilinos. Bueno, eso es una locura, somos todos argentinos, van todos de la mano, y vos tiene que ir bien al inquilino y al propietario. ¿El propietario quién es? Es alguien que invirtió en la obra. Cuando ves una obra tenés 35 rubros, más los rubros colaterales que trabajan. Entonces, déjamelo a ese tipo, cuídalo, te da laburo acá, yo lo quiero todos los días, y encima te regula el mercado. No lo tenés que regular mediante una ley de alquileres forzada en el medio de la pandemia. Vos lo tenés que regular invitando a los inversores o invitando al que le sobra de distintas maneras, bajarle los impuestos, darle previsibilidad. Entonces ahí vas a favorecer al inquilino. Ahora, ¿por qué nunca funcionó el leasing acá? Ay. Argentina. ¿Esa es la respuesta? Perdón. Sí. Porque Sí, en Javi, otros la países contestó. ha funcionado el leasing. Bueno, vos, Andrea, te llevo a algo más inmediato, los créditos UBA. En Chile, Javi hablaba de Chile. Este modelo viene, apenas asume el gobierno de Macri, lo traen de Chile porque había funcionado en Chile. Sí. ¿Qué pasó? El UBA está atado a la inflación. Vos en ese momento me preguntabas qué opinás de los UBA. Yo estoy a favor de todo crédito, es el camino para el inquilino, pasa a ser propietario. En ese momento tenías un 25% de inflación y te contaron que iba a bajar al 15%. Vos me preguntabas y yo digo, vamos por ahí. Después lo que te tienen que dar es continuidad laboral. Sí. Está bien, Claro. el mercado tiene que estar, porque si vos, el canal, mañana, Dios quiera no pasen, te echan mañana y sacaste un crédito, estás en problema, ¿está bien? Entonces, vos lo que tiene que haber es, baja inflación, tu salario tiene que ir por arriba de la inflación, tenés que tener un crédito y tenés que tener continuidad laboral. Bueno, en Chile había funcionado, trajeron ese modelo acá. Al principio es como iba arrancando. Después la inflación del 25 te la llevaron al 50. ¿Y el leasing en qué países funciona? Vamos a explicar, usted lo debe explicar mucho mejor. El leasing, por ahí, alguna persona que está mirando no sabe exactamente. A ver, André, todo lo que sea crédito, sea leasing, lo que lo quieras llamar, en los mercados desarrollados, vos acá El tenés- leasing uno va pagando Sí. y Pero mira, te voy a traer las palabras de Juan Curuchete, el que era presidente del Banco Provincia, la vez pasada charlando con él de tema de ley de alquileres. ¿Viste qué opinaba de la ley? Estamos así pimponeando. Y él me dice, porque acá te voy a la madre de todos los problemas. Me dice, ¿qué hubiera pasado si cuando debatías la ley de alquileres tenías un 5% de inflación? Y acá te voy al leasing, te voy a la ley de alquileres, te voy a donde quieras. Vos lo primero que tenés que solucionar es la inflación. Y más si tu salario va por debajo de la inflación. No te alcanza, no llegas. El eje Y es más ese. si no tenés continuidad laboral. Claro. Entonces, cuando yo te digo el inquilino y el propietario tienen que ir de la mano, el empleado y el patrón tienen que ir de la mano. Le tiene que ir bien a los dos, porque yo veo que siempre se arma un Boca River. Claro. No, el empleado contra el patrón contra el empleado, el inquilino contra el propietario contra el... No, la camiseta, vos acordate, camiseta argentina, todos de la mano y sacalos todos adelante. Y acompañarlo, el Estado tiene que acompañar. Sí. No se tiene que meter de esta manera porque te hace lío. Y la última que te quería preguntar, Dani, ¿qué es y cómo funciona el canje inmobiliario? Permuta, ese tipo de cosas. Sí. Sí, tenés que, a ver, tiene que cuadrar justo un Congeniar, ¿no? cuadrado y un redondel en un redondel. Congeniar. Es complicado, Es ¿no? más complicado de lo normal, porque vos estás vendiendo un 2, Andrea vende un 3, y Claro. justo a vos te tiene que servir. A ver, que se puede buscar la vuelta, se busca que hay operaciones así. Porque sí, algunos a veces no son viste que las venden abundan. casas en country y, Sí. y buscan un departamento en Belgrano. Mm. Eso a veces pasa, ¿no? Sí, A veces. no es la mayor No es cantidad la- de veces. claro. Te pongo el ejemplo de Andrea y tuyo. Vos tenés un 2 ambiente y Andrea un 3. Andrea una de esas se está achicando y busca un 2 y vos buscas un 3. Lo que pasa es que no solo lo que buscas, sino las comodidades, el Claro, barrio, claro. que tenga balcón, que tenga cochera. Hay un montón de características que buscas. No son la mayor cantidad de operaciones que se hace así. Hay, sí, pero son las menos. Tal cual. Dani, como siempre, ¿eh? Gracias. Gracias por Javi, haber venido, un gracias por placer. esta charla. Gracias, la verdad André. que muy interesante y sobre todo en una época de mucha revolución, ¿no? Si Económica. querés, preguntarme después de las elecciones para dónde vamos y qué Ay, pasa. Lo y- vamos a hacer. Sí, porque, a ver, es verdad, a ver, sí. todos los negocios en la Argentina, cuando hay elecciones, te dicen, después de las elecciones vemos, porque va a aumentar, porque no sabemos qué puede pasar. En un país previsible,
las elecciones pueden tener un pequeño cimbronazo, pero es un pequeño cimbronazo que no afecta a toda la economía. Acá en Argentina es tremendo. Y Javi, la pregunta del millón, ¿cuánto va a estar el dólar después de las elecciones? Bueno, Y vos vas a comprar algo en dólares, imagínate el susto que te agarra. Entonces, es eso lo que hay que solucionar. A la gente le tenés que dar confianza, Sí. le tenés que dar que sepa para dónde va. tal cual. Previsibilidad. Entonces, antes de fin de año traigo más factura y seguimos, ¿Cómo no? charlando. Bueno, gracias Dani por venir. Un placer, chicos. Bien, Daniel Zampone con nosotros.